Hay varios factores que han contribuido a que las mujeres ahora tengan o reclamen, más bien dicho, un papel diferente en la sociedad y en la iglesia. Entre esos factores está una concientización mayor de sus derechos humanos, su dignidad humana y una conciencia mayor de que los derechos humanos aplican también a la condición de las mujeres. Se ve en todo el continente como el trabajo que se ha hecho por parte de las instituciones internacionales y también por parte de algunas comunidades eclesiales sobre el reconocimiento de la gran contribución que hacen las mujeres a la sociedad y a la iglesia. Las mujeres no es que no hayamos estado ahí. En la tradición bíblica está la presencia de las mujeres activa, pero hay una tradición también dentro de la escritura que ha silenciado, la interpretación de la escritura ha silenciado o ha ocultado la participación de ellas en la construcción de las comunidades religiosas. En el cristianismo, en los principios del cristianismo, han estado muy activas. Yo pienso que los estudios feministas de la escritura han afirmado mediante sus recursos interpretativos cómo la contribución de las mujeres fue muy importante para dar sostén, para dar crecimiento y para dar apoyo a la fe de esas comunidades. Y esa misma tradición de presencia y de contribución hoy se viene reafirmando de nuevo. Es parte de la contribución que han hecho los estudios feministas en la religión. Y en particular dentro de la Iglesia Católica hay contribuciones importantes que nos dan los lentes, nos dan las categorías, nos dan formas de interpretar la inspiración que tenemos hoy con los valores y con las visiones que encontramos en la Escritura y también en la tradición de la Iglesia. Dentro de la corriente que llamamos en general, entre comillas, la teología de la liberación, hay pues diferentes acercamientos. El acercamiento feminista a la teología procura acompañar ese activismo, ese compromiso de las mujeres por la transformación social y también a las instituciones de la sociedad y también de la iglesia. De manera que el día de hoy encontramos inspiración, encontramos motivación dentro de la escritura y de la enseñanza de la iglesia para tener un rol más participativo en los ámbitos de tomas de decisión, en los ámbitos de ministeriales, en los ámbitos académicos, como maestras de teología, como personas que hablamos con autoridad, porque tenemos la cualificación para hacerlo. Y hoy vemos en general en todo el continente una participación mayor de las mujeres. El análisis que se ha hecho hasta hoy parece indicar que uno de los factores mayores que han excluido o silenciado a las mujeres en la teología y en la iglesia y en la sociedad es la constitución jerárquica de las iglesias, de las sociedades, de la cultura. Hay una característica grande de que la dominación patriarcal impide el que las mujeres logremos niveles mayores de dignidad, de participación y de derechos. El día de hoy, en general, pienso que las mujeres estamos de pie y eso lo vemos en todos los países. Y hay un reclamo mayor de una participación mayor, un reconocimiento mayor y obviamente eso implica seguir trabajando, seguir empujando y seguir luchando por una transformación más radical de esas estructuras excluyentes, esas estructuras que silencian, esas estructuras que siguen excluyendo hoy a las mujeres en su justo derecho y en su justo papel dentro de la sociedad, de la iglesia y de la teología. Creo que la teología de la liberación nos ha permitido el espacio para hacer eso, nos ha en cierta manera apoyado para hacer eso. Y es un trabajo que hemos empujado las mujeres. No todos los teólogos de la liberación han estado empujando por reconocer la contribución, la palabra,
la enseñanza, el trabajo académico, el activismo de las mujeres, pero pienso que hoy ya estamos como en un estado de cosas en donde ya no puede uno obviar, no puede uno negar, ni puede uno desconocer que las mujeres estamos aquí y no nos vamos a ir. En el tema de la ordenación sacerdotal de las mujeres, yo no tengo esa vocación personalmente, no es una vocación para mí, pero sí creo que el Espíritu Santo tiene tal fuerza y tal poder que genera dentro del pueblo de Dios esa vocación. Y yo pienso que las mujeres que tengan esa vocación a desarrollar su ministerio, muchas mujeres están desarrollando ya con fuerza un papel ministerial muy fuerte. Es diferente que en términos jurídicos, en términos canónicos, no se le dé el reconocimiento, pero muchas mujeres tienen ya un papel grande de liderazgo dentro de sus iglesias y sería justo simplemente un cambio en el estatuto jurídico de la mujer dentro de la Iglesia Católica para no concederle. Ese término no me parece muy, es como conceder de una forma, digamos, como conceder algo que no le corresponde. Yo creo que a la mujer le corresponde por derecho un papel mayor, reconocido jurídicamente, teológicamente e institucionalmente, y por supuesto yo apoyaría a quienes tienen esa vocación a ese ministerio. Yo creo que habrá que cambiar la configuración de la iglesia alrededor del binomio clero-laicado. Clérigo-laicado, es ese binomio que hay que superar y que transformar para que mujeres y hombres asumamos conjuntamente la dirección de la iglesia. Es hora del laicado. Hay que reconocer ese tipo de participación. Y yo apoyaría a quien tenga esa vocación. Dentro de la iglesia existen estos grupos, estas como abejitas, ¿verdad? Trabajando por crear una comunidad diferente. Y yo no creo que la iglesia institucional como cuerpo esté haciendo lo suficiente por la superación de culturas de violencia, lo que el Papa Francisco nombró recientemente como culturas del mal, culturas que dan muerte. Estas culturas que dan muerte son las que traen, las que apoyan, las que siguen dando legitimidad a relaciones desiguales y relaciones de violencia. Me parece que la Iglesia Católica en su nivel institucional necesita un compromiso mayor con la superación de culturas de violencia doméstica, violencia sexual, violencia social, que son urgencias en nuestros países. Creo que la Iglesia Católica puede hacer un mejor papel si la Iglesia Católica escuchara más o incorporara más la voz de un laicado consciente, un laicado educado, un laicado formado que ya está, digo yo, en situación de madurez, como para intervenir en tomas de decisiones y comenzar a cambiar ya este papel de la jerarquía dentro de nuestras sociedades y de nuestras culturas. Ciertamente el catolicismo en términos de porcentajes generales está disminuyendo en América Latina de forma significativa. Incluso supimos estos últimos días de este movimiento que existe en Argentina de renunciar de su pertenencia a la Iglesia Católica debido a es una respuesta que están generando una estrategia que surge de la sociedad civil, renunciar de su pertenencia a la Iglesia Católica por el problema del abuso sexual. Y yo creo que eso tiene que ser como una llamada de atención, de que si la Iglesia Católica no está a la altura de dar una respuesta adecuada a lo que las comunidades necesitan, va a continuar disminuyendo. En general, en todos los países se nota un declive de la membresía en la Iglesia Católica. Mientras tanto, dentro de las iglesias evangélicas, iglesias protestantes y las iglesias pentecostales hay un crecimiento también significativo. Y pienso yo que eso levanta desafíos a la Iglesia Católica en proporcionar una respuesta adecuada a las necesidades de la gente de hoy. Y por otro lado también la está llamando a hacer lazos mayores de ecumenismo, cómo establecer relaciones de mayor diálogo, de mayor contribución para un trabajo conjunto, porque a fin de cuentas es
las iglesias protestantes evangélicas, las iglesias carismáticas pentecostales tienen la misma responsabilidad que la Iglesia Católica en la superación de la pobreza, en la superación de la violencia y en la superación de culturas de muerte. Nos compete a toda la sociedad y a todas las iglesias. Hay como una problemática que compartimos en común más allá de las denominaciones doctrinales o denominaciones o definiciones dogmáticas. Hay una responsabilidad mayor que tenemos todas las iglesias frente a la sociedad, y ahí en ese papel es que pudiéramos trabajar de manera más fuerte, fortaleciendo el ecumenismo y fortaleciendo también las relaciones interreligiosas, el diálogo interreligioso, las religiones conjuntas enfrentando problemáticas que compartimos en común, y que al final de cuentas lo que importa aquí es la vida de nuestros pueblos, la vida de la gente. Eso debe ser nuestro punto referencial, el bienestar y los derechos y la salud de nuestros pueblos, sobre todo de los más pobres. El problema del abuso sexual es grave. Ya no podemos minimizarlo, ya no podemos esconderlo, y ya no puede la iglesia institucional seguir ocultándolo o seguir proporcionando discursos nada más de palabras. Es hora de la acción, de proporcionar una respuesta en términos de reparación de los daños, de justicia a las víctimas y sus familiares y las comunidades afectadas. Hay que reparar ese daño en términos de justicia. Hay que aceptar el hecho de que decir la verdad, esa es una obligación evangélica, una obligación moral y también una obligación legal, porque el abuso sexual no es nada más un tema de moralidad, es un asunto criminal. Y cuando es un asunto criminal, ni obispos ni sacerdotes pueden salirse con la suya. Ya es hora de tomar las situaciones como están y presionar por cambios profundos dentro de la institucionalidad de la Iglesia Católica para que la verdad sea dicha, para que la justicia a víctimas y familiares tome lugar, para reparar esos daños y para comprometerse a que esas situaciones no vuelvan a suceder jamás. Por supuesto, en mi mente no tengo la solución de problemas tan graves, pero lo que puedo compartir con ustedes es que, así como a corto plazo, la institución de la Iglesia Católica necesita tomar en serio una agenda de rendición de cuentas, dar cuentas, porque a final de cuentas a quienes dan cuentas es a la comunidad de fe, es al pueblo de Dios y en última instancia a las autoridades civiles. Y es necesario un papel mayor de rendición de cuentas. En segundo lugar, la transparencia. Ya no podemos estar, como tanto aprendimos del padre Yacuría y del padre John Sobrino, no podemos ocultar la realidad de las cosas ni la verdad de las cosas. Ocultar la verdad con la injusticia, eso no estamos permitidos dentro de la tradición cristiana. Y eso lo hemos aprendido muy profundamente de las enseñanzas del padre Yacuría y de John Sobrino. Eso hay que tomarlo muy en serio. Rendición de cuentas, la transparencia a corto plazo. También necesita la Iglesia Católica incorporar más al laicado, crear comités de laicado que formen parte de los cuerpos de tomas de decisión de parte de la jerarquía. Este paso es muy difícil que ellos lo acepten, pero es cada vez más necesario dar su lugar correspondiente al laicado en la toma de decisiones dentro de la Iglesia Católica. A largo plazo implica una transformación más radical dentro de cómo funciona la Iglesia Católica. El binomio, otra vez, binomio clero-laicado tiene que ser superado y tiene que haber comités de laicado y comités de mujeres y comités de gente consciente que forme parte de las instancias donde se toman las decisiones y donde se juzgan y donde se reciben los casos de abuso sexual, para que haya una respuesta correcta a las víctimas y una respuesta correcta a las comunidades afectadas. Ahorita no estamos, me parece a mí, es una opinión muy personal, no estamos en el nivel de defender a los sacerdotes porque son mis amigos, defender a los obispos porque son mis amigos. ¿Por qué no? Porque todos ellos se han beneficiado de los privilegios de la institución eclesiástica. El punto importante es
las víctimas, las personas afectadas y sus comunidades, desde el punto de vista de la comunidad afectada y de la víctima afectada, reconstituir la totalidad de la institución católica. Pero estos caminos son caminos que exigen estrategias a corto plazo y a más largo plazo para que la Iglesia sea lo que está llamada a ser realmente, esa fuerza de vitalización en camino hacia el reinado de Dios.